casa de un asesino. La familia Sánchez llegó a su nueva casa en una ciudad del estado de Sonora. La habían conseguido por un buen precio y habían invertido el resto de sus ahorros en acondicionarla, puesto que llevaba varios años deshabitada. No era una casa lujosa, pero con sus 3 recámaras era suficiente para el matrimonio y sus 2 hijas, Carla, de 15 años, y Maura, de 7. Estacionaron el auto ante la pequeña verja. El jardincito de entrada tenía un pasto recién sembrado y la casa parecía estar esperándoles. Emocionados como estaban, se apresuraron a entrar. Solo Carla creyó notar en una de las ventanas superiores una figura de la cortina de gasa que se retiró rápidamente. La adolescente no dijo nada. Ya bastante tenía con que su familia pensara que era demasiado imaginativa para todavía dejar que creyeran que ella tenía alucinaciones. La pequeña Maura cruzó corriendo la casa y salió al jardín trasero por la puerta de la cocina. Ahí había unos viejos columpios que su padre había arreglado para que ella pudiera mecerse. La niña se detuvo en seco. Los 3 columpios se balanceaban y no había viento que los moviera. Como era una niña valiente, se adelantó y detuvo uno de ellos. Se sentó, pero sus pies apenas tocaban el suelo. Imposible impulsarse. Entonces sintió unas manos que la empujaban suavemente. Volteó y vio a un anciano que, parado detrás de ella, le sonreía. ¿Quién eres?, preguntó la niña. El señor Montiel, contestó el señor. ¿Y tú? Yo soy Maura. ¿Vives aquí? Sí, dijo él. ¿Quieres que te empuje? La niña asintió y pronto se balanceaba alegremente impulsada por el anciano. Media hora después, su madre salió a llamarla. Maura, ven, tienes que ordenar tu cuarto. Ay, mamá, un ratito más. La niña se bajó del columpio y se volteó para darle las gracias al amable señor Montiel, pero no había nadie detrás de ella. ¿Dónde está?, dijo. ¿Quién, mi vida?, preguntó su madre. El señor Montiel, un viejito que estaba empujando el columpio. Aquí no hay nadie, Maura. Pero estaba aquí. Impaciente, la señora Sánchez pensó que su hija estaba volviendo con esa cosa de los amigos imaginarios. Dios solo sabía por qué le había dado esas 2 niñas tan soñadoras. No se atrevía a llamarlas misteriosas. Era su madre, después de todo. En el piso superior, Carla ponía en orden sus cosas. Miró el antiguo espejo de pie que había quedado de las habitaciones anteriores y sonrió. Le gustaba tener un espejo de cuerpo entero. Era casi lo único que le gustaba de esa casa. Después de asegurarse de que Maura estuviera guardando sus juguetes y acomodando su ropa, la señora Sánchez entró en el cuarto de su hija mayor y se paró a un lado del espejo. ¿Ya terminaste?, preguntó. Carla la miró y sintió un escalofrío. Reflejada en el espejo, pudo ver claramente una figura que tenía la cara cubierta por una capucha, parada detrás de su madre. Pero solo era una imagen, no había nadie más allá. ¿Qué tienes? Estás pálida, exclamó la madre preocupada. Nada, mamá, estoy bien, de veras, contestó la adolescente. Durante la cena, la pequeña Maura contó a su padre el episodio del jardín. Era muy amable, papá. Me dijo que se llamaba el señor Montiel. Traía puesto un chaleco café, como los que usaba mi abuelito. El señor Sánchez cruzó con su esposa una mirada de resignación. Él tampoco entendía de dónde había salido su hija tan imaginativa. Sigue comiendo, Maura, recomendó su madre. ¿Y qué más pasó con el señor Montiel?, preguntó Carla, súbitamente interesada. ¿Cómo era? Flaco, con el pelo blanco, contestó Maura. El señor Sánchez hizo un esfuerzo por desviar la conversación. Mañana voy a explorar el sótano, anunció. ¿Alguien quiere ayudarme? Yo, exclamó Maura feliz. ¿Tú crees que encontremos algún tesoro, papá? No sé lo que encontremos, respondió este. Son trebejos de la familia que vivía aquí. ¿Quiénes eran?, preguntó Carla. No lo sabemos, hija, respondió el señor Sánchez. Yo traté con una agencia corredora de bienes raíces. La noche cubrió el cielo con su manto de tinieblas
y una luna pálida asomó entre las nubes. Acostada en su cama, Carla podía ver a través de la ventana. Había algo en esa casa que no le gustaba. Estaba segura de haber visto la figura encapuchada, pero temía que sus papás pensaran que era solo su imaginación. El cansancio del día acabó por vencerla y se quedó dormida. Despertó sobresaltada. Escuchaba unas voces que parecían entonar un cántico de esos que se usaban en la iglesia, gregorianos. Se incorporó en la cama, alerta. Las voces comenzaron a murmurar su nombre. Carla. Carla. Venían de la pared, de la puerta, del espejo, de todas partes. Asustada, Carla se tapó los oídos y se sumergió en las cobijas. Al poco rato, las voces cesaron, pero ella ya no pudo conciliar el sueño. El sótano era un desastre, lleno de cajas con cosas polvorientas e inservibles, viejos vestidos, libros deshojados, nada que sirviera. «Mira, papá, qué raro», exclamó Maura, sacando de una de las cajas una prenda de ropa. «Es el chaleco del señor Montiel». «Hija, estás imaginando cosas», dijo el señor Sánchez fastidiado, quitándole el chaleco y devolviéndola a la caja. «Todo esto tendrá que irse a la basura». Pero ya Maura estaba abriendo otra caja. Extrajo de ella un viejo álbum de fotos y se sentó alegremente en el suelo, terroso a mirarlo. «Papá, ven», dijo. «Mira, este es el señor Montiel». Algo en el tono de su hija advirtió al padre que ésta no mentía. Se aproximó a ella y miró las fotografías. Un anciano delgado, vestido con chaleco, sonreía a la cámara. Era exactamente como Maura lo había descrito. El señor Sánchez tomó el álbum y pasó las páginas. Había muchas fotos de Montiel. Aparecía junto a una mujer que debía ser su esposa y con un muchacho robusto y de expresión hostil. En ese momento, en el piso superior, Carla comenzó a gritar. La familia irrumpió en la habitación del adolescente. Las cosas volaban a su alrededor mientras ella, aterrorizada, señalaba hacia el espejo. «Salió de ahí, el hombre encapuchado está lanzándome cosas». Aterrados, el matrimonio Sánchez y su hija Maura vieron cómo libros, ropa, mochilas y peines volaban por los aires y golpeaban a Carla, que se defendía cubriéndose la cabeza con las manos. La señora Sánchez corrió a abrazar a su hija y cuando lo hizo, todo volvió en calma. Objetos que un segundo antes habían estado en vilo cayeron pesadamente al suelo. «Tenemos que hablar», dijo el señor Sánchez. Esta vez, Carla no se guardó nada. Contó a sus padres de la sombra que había creído ver cuando llegaron, de la figura encapuchada que se había parado detrás de su madre, de las voces que había escuchado. Después de presenciar el ataque, ninguno de sus padres se atrevió a decir que eran imaginaciones. «Y está también lo del señor Montiel», dijo el señor Sánchez. Procedió a contar el descubrimiento en el sótano, el chaleco, las fotos. «¿Qué hacemos?», dijo la señora Sánchez. «¿Largarnos de aquí?», opinó Carla. «No», protestó Maura. «A mí me gusta el jardín y además el señor Montiel es muy amable». «Antonio», dijo la señora, dirigiéndose a su marido, «tenemos que averiguar quiénes eran los dueños de esta casa y qué pasó aquí. Pero antes debemos llamar a un sacerdote». Ese mismo día, un cura bendijo la casa y las cosas se calmaron durante algunas semanas. Mientras tanto, Carla se dedicó a navegar por internet. Una tarde encontró lo que buscaba. «La casa perteneció efectivamente a unos señores Montiel», dijo a su familia esa noche. Tenían un hijo, Ramón, pero algo pasó y la casa fue puesta a la venta. Nadie quiso comprarla y así transcurrieron varios años hasta que llegamos nosotros. «Yo he estado averiguando en la agencia de corredores de bienes», añadió a su vez el señor Sánchez. «Quedaron de ponerme en contacto con las personas que les encargó que vendieran la casa». Al día siguiente, la señora Sánchez estaba en el jardín. No comprendía por qué, a pesar de todos sus afanes, todas las flores que sembraba ahí se marchitaban. «Les falta abono», dijo una voz detrás de ella. La mujer volteó sobresaltada. Un frío glaciar se arrastró por su espalda. Ahí, ante ella,
estaba un anciano delgado, vestido con un chaleco café. La señora Sánchez no se esperó a ver qué más le decía esa aparición. Echó a correr hacia la casa. Cuando se asomó por la ventana de la cocina, Montiel ya no estaba ahí. Esa noche las voces volvieron, pero esta vez Carla llamó a sus papás. El matrimonio Sánchez sintió que la piel se les erizaba. Eran cánticos religiosos, pero que más bien parecían diabólicos y murmullos. Mencionaban el nombre de Carla. Sin ponerse de acuerdo, miraron hacia el espejo. Ahí apareció una figura con la cara cubierta. La capucha cayó y los tres reconocieron a Ramón, el hijo de Montiel. De entre sus ropas sacó un hacha. Estaba ensangrentada. La familia se trasladó a un hotel cercano. Al día siguiente, alguien los fue a buscar. Una mujer que dijo llamarse Ariadna Montiel era la propietaria original de la casa. Soy hija de Ramón, reveló cuando todos se hubieron reunido en la cafetería del hotel. Todos menos la pequeña Maura, que había sido enviada con sus tíos a Guadalajara. ¿Por qué?, comenzó Carla. Espera, interrumpió Ariadna haciendo un gesto en la mano. Estoy aquí para contarles la historia y también para pedirles perdón. La dejaron hablar y lo que les contó aquella mujer parecía sacado de una novela de terror, no de la vida real. Mi padre siempre fue un chico raro. No se llevaba con los muchachos de su edad. Era muy solitario. Mis abuelos lo trataban con cariño, pero reconocían que a veces su hijo tenía comportamientos agresivos. Mis padres no se casaron. Tal parece que fue un asunto de una sola vez. Ramón nunca quiso reconocerme, pero mi abuelo, el señor Montiel, hizo lo que le pareció justo y me dio su nombre y su apellido. También le dio a mi madre una pequeña pensión. Ella y yo nos fuimos de Sonora. Ramón nunca le perdonó a su padre que me incluyera en la familia. En su mente ya algo perturbada, lo consideró una traición. Cuando nosotras nos fuimos, se volvió más agresivo. Estaba enfermo, muy enfermo mentalmente. Un día, después de una discusión, se procuró un hacha. Entró a la casa y, en un rapto de locura, dio muerte sádicamente a sus padres, que no pudieron defenderse ante ese gigante enfurecido. La casa quedó convertida en una carnicería. Había sangre por todas partes. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Ramón se quitó la vida. El asunto fue silenciado y yo heredé esa casa. Para entonces, mi madre había muerto también. Puse la casa a la venta, pero la gente decía que asustaban, que los fantasmas de mi abuelo y de mi padre se aparecían. Por eso permaneció deshabitada. Las personas no quieren ligarse con lugares donde haya ocurrido hechos violentos de sangre. Hasta que llegaron ustedes, que venían de fuera y no podían saber nada. Yo pensé que lo de los fantasmas era habladurías. Jamás me imaginé que eso fuera real. Y mucho menos que el espectro de Ramón cargado de odio pudiera ser tan agresivo. Créanme que lo siento. Si desean devolver la casa, no puedo negarme. Esto ocurrió hace 2 años. Hoy ya no existe la casa donde tuvieran lugar estos desdichados acontecimientos. En su lugar, hay una clínica de salud del gobierno, pero las presencias del más allá que alguna vez la habitaron siguen ahí, cuando menos una. Hay médicos, enfermeras y pacientes que juran que algunas noches se puede ver a una figura encapuchada recorrer lentamente los pasillos, y algunos creen haber visto asomar entre sus ropas oscuras un hacha ensangrentada.